Biològica. Coneixeu la diferència entre una o l'altra? Bona nit, doctor. Buenas noches. Qué interesante porque tenemos edades, ¿no? Una edad interna, una externa, una biológica, una cronológica, una está marcada por el tiempo y otra está marcada por la biología. Bé, de fet, jo fins fa un temps no ho sabia, la diferència, eh? Molt interessant. Total, por eso cuando, en mi caso que hago medicina regenerativa, el objetivo siempre es el trabajo biológico, es decir, mejorar los aspectos de tu propia biología, para que cuando tu biología, tu interno esté bien, tu cronologia se evidencie mejor. Òbviament, perquè la cronològica, expliquem-li als telespectadors que no ho tinguin clar, és la que marca el DNI. Total, es la edad, es la lineal, ¿no? Sí. Tengo 2 años, 3, 5 y 50. ¿Qué edad tienes? 40 o 50. Esa es la cronológica, la del tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? La otra es la edad de biología. Y ahí hacemos aspectos distintos. Por ejemplo, no te pasa de ver a alguien con una edad joven, lo que se consideraría joven, cronológicamente, porque tiene 25 años, sí, pero metabólicamente está tan alterado que evidencia signos de envejecimiento prematuro que parece mayor. Tienes 25, pero pareces de 40. O al revés, tienes 50, pero pareces de 40. Sí. ¿Qué es esa diferencia? Justamente que no están sincronizadas esas edades. Tenemos mucha diferència entre una i otra, entre lo interno i lo externo. Tot en base de molts factors, de com et cuidis, del que parlem sempre, del descans, de l'alimentació... De la epigenética, ¿recuerdas que hablamos del programa anterior? Oh, i tant, tot això està relacionat amb la epigenética. Totalmente. La epigenética son esos factores que activan y desactivan los genes para poder, que influenciaven el cómo ibas tú a envejecer o a enfermar. I nosaltres podem modificar-ho, no, si jo els deures els faig. I no sé si els telespectadors des de casa han après, us en recordeu de la epigenética? Yo creo que sí que se han recordado. Yo creo que sí, porque es algo que continuamente estamos hablando, que hay factores que nos influyen y que si nosotros somos responsables a nuestro favor, y vamos a tener muchos beneficios. Pero bueno, entonces, una edad biológica que es la interna y una edad externa que es la cronológica. Ahora bien, listo. Y ya sabemos que hay que trabajar en esas dos áreas. ¿Dónde deberíamos por ahí hacer hincapié? En la interna, biológica, porque teniendo mejoría del interno, los tejidos externos se favorecen de ello, se revitalizan y ahí sí, cronológicamente mejoro también. Clar, i una persona pot saber, si jo dic, doctor, quina edat biològica tinc jo, ho pot saber com a doctor? Sí, y ahí nos metemos el... Bien, qué buena pregunta, porque en definitiva sí los hay, existen. Jo crec que no vull saber-ho, Sí. Tinc por, Mira, entonces... No, existe, de hecho mucha gente se sorprende porque hay de todo, se puede hacer. Hay una línea, hay profesionales que eligen por ahí medir la edad biológica con dispositivos que emiten ultrasonidos, que emiten ondas de frecuencia, en el cual hay una respuesta del cuerpo, el aparatito te da la emisión de la onda y hay una respuesta y a través de un software se puede medir factores biológicos. O sigui, es pot mesurar. Sí, se puede medir, perfecto. Sí. De hecho, la edad biológica se mide y la edad cronológica se pregunta. ¿Cuántos años tienes? 30. Que bo. Però qui t'ho mesura? És així de simple, però la biológica se mide. Qui t'ho mesura? ¿Un metge? Sí, en realidad, a ver, los dispositivos, no todos son dispositivos médicos, por lo tanto, algún terapeuta que se dedique a trabajar en esa área perfectamente lo puede trabajar, sí. Pero bueno, que sepamos que hay dispositivos que pueden medir aspectos de la biología, de la célula, porque la célula, recuerdan que no es más que campos eléctricos, campos magnéticos, tienen polaridades, y eso es medible, es mensurable. Claro. Tiene ondas de frecuencia, la célula. Entonces los dispositivos pueden medir eso. Por otro lado, también hay test médicos, ahí sí, epigenéticos, como hablábamos la otra vez, que podían medir justamente el grado de deterioro o de aceleración del envejecimiento celular, de un cromosoma, de un tejido. Y ahí están los famosos test epigenéticos, que son para eso. Se puede medir también
De hecho, un test epigenético lo que hace es evidenciar el funcionamiento de la metilación. Nada, el cómo nosotros a través del envejecimiento vamos metilando. Nosotros se pueden medir ciertos factores que cuando están aumentados evidencia o me dan información de que se está acelerando el proceso de envejecimiento. Uno es la metilación del ADN. El ADN va haciendo cambios. Nosotros ya hemos hablado en el anterior de la epigenética y hemos mencionado que no tenemos el mismo ADN que nacemos con el que morimos. Se fue modificando con el tiempo, con la influencia externa, con las emociones, con los alimentos. De hecho, el envejecimiento y la oxidación que produce el envejecimiento celular modifica el ADN. Yo tenía, me acuerdo, un profesor cuando estudiante de medicina, que nos hizo una pregunta que a mí me marcó, y es que ¿ustedes todavía siguen considerando de que tienen el mismo ADN con el que nacieron? Obviamente dijimos, ¿por qué no si es mi ADN? Claro. No, naciste con una carga genética y 40 años después tienes otra carga genética. Por lo tanto, siempre digo que no naturalizamos, que modificamos arruguitas y vamos envejeciendo y a su vez el ADN nos va acompañando modificándose. Que bo. Eso és important. Això sí, i ara estava jo pensant en una altra cosa, doctor, que la diferència d'una edat a l'altra és que, potser m'equivoco, l'edat cronològica no la podem canviar mai, és la que hi ha. Sí. Però, no obstant, l'edat biològica, mitjançant l'epigenètica, la podem canviar. És a dir, clar, si tenim una edat biològica molt elevada, o sigui, molt descompensada amb la nostra edat cronològica, descompensada cap a malament, si nosaltres modifiquem i prenem consciència, podem rejuvenir, la podem modificar. De hecho, dentro de los test, ¿cómo se puede esto de...? Sin los test, obviamente que se puede hacer igual, ¿eh? No necesito un test para decir tú estás envejecida porque si yo estoy viendo que tienes 25 y pareces de 40 o tienes 50 y pareces de 40, ahí me estoy dando cuenta de manera obvia y objetiva lo que está pasando en tu cuerpo. Pero bueno, voy a que ya mencionamos que existen estos test, que algunos son dispositivos, otros son de sangre, otros son de saliva. De hecho, hay test de sangre y de saliva que miden también el cómo se van acortando los telómeros, que no son más que cromosomas de tus celulitas que responden a un acortamiento y una aceleración del envejecimiento. Claro, en definitiva, no me quiero poner técnico, lo que voy a que hay test hasta de saliva donde evidencian reacciones propias de tu química y me van diciendo, envejece en un estadio fisiológico y normal para la edad que tiene, lo hace más acelerado para la edad que tiene y ya se fue muy acelerado. Por lo tanto, hay test de saliva, de sangre y después dentro de los medidores convencionales que puede pedir un médico convencional y cuando pedimos un análisis de rutina, un screening para chequear que esté todo bien, tu salud en general, se pueden pedir ciertas sustancias que me marcan y me dan información de cuánto estás envejeciendo, si te está acelerando o no, porque son marcadores de inflamación aguda y crónica. Proteína C reactiva, la glucosa con la insulina y la relación que tiene la insulina y la resistencia a la insulina. La inflamación hepática, cuando uno pide analíticas y ve que hay una inflamación hepática, una inflamación de tal grado, y es que eso me está hablando de que justamente mientras más inflamación tenga tu cuerpo, mientras más reacciones esté haciendo, mientras más reacciones inmunológicas y anticuerpos esté haciendo tu cuerpo, me está hablando de la aceleración de la inflamación y por consecuencia el envejecimiento celular que se está produciendo. Estás envejeciendo. Claro. Esto es algo importante. Mientras más enfermedades tengamos, mientras más alteraciones metabólicas hayan y mientras más caos y conflicto tenga nuestra inmunidad y nuestras hormonas, más fácil es envejecer. De hecho, estás envejeciendo más. Envejece más una persona que tiene muchas enfermedades y está polimedicado que alguien que no. Jo hi ha dues preguntes que volia fer. I és, l'exercici físic d'alt impacte ajuda a reduir la nostra edat biològica? Totalmente. Y eso es importante el de alto impacto, porque no es lo mismo estar
haciendo una caminata, que donde mejora el funcionamiento circulatorio, porque en definitiva se pone ahí las bombitas de las células, de los vasos sanguíneos, porque tú sabías que los vasos sanguíneos, primero que son músculos, vasos, arterias y venas son músculos, por lo tanto, si yo le doy movimiento y tonicidad a los músculos, la función mejora. Eso es importante. Por eso después les digo que necesitan hidratarse con minerales para la función muscular, no solo para los músculos, no solo músculos y tendones, sino también los vasos sanguíneos, que son músculos. Ok, como siempre me fui. ¿Tú sabes qué? Volvamos. No, jo també me'n vaig. Però bueno, això és important. Això em té molt preocupada, perquè a mi no m'agrada fer l'exercici d'alt impacte. Y el de alto impacto lo que hace es que justamente se pongan el mecanismo, justamente como es de impacto, está haciendo una reacción, está haciendo un estrés metabólico, y obliga a tu cuerpo a que se readapte modificando hormonas, neurotransmisores, procesos inflamatorios, el pH. Por eso es de alto impacto, sí, clar, que se movilice. El molt d'impacte és el que hem d'anar al gimnàs. Sí, pero lo que les recomiendo es que el levantar el peso. Levantar peso ayuda mucho a que las fibras musculares del cuerpo generen fuerza, tono y después y mejoría. Pero el peso, no me sirve que camines en una cinta. Una caminata no serveix. No para este tipo de respuesta que quiero. Sí para mejorar la circulatoria, pero no para activar mediadores químicos como por ejemplo un antioxidante. No, eso tiene que ser de alto impacto. ¿Y si no volem fer ejercici d'alt impacte, qué pasa? De hecho, ¿sabes dónde hay más respuesta? No. ¿Sabes dónde hay buena respuesta? Donde activas proteínas y un montón de sustancias que te llevan a mejorar el rejuvenecimiento celular, es que esos cambios bruscos de impacto, como por ejemplo las de temperatura, de estar en una temperatura muy calurosa como un sauna y automáticamente meterte en agua con hielo, ese cambio de temperatura hace que tu cuerpo se tenga que adaptar de tal rapidez que justamente aumentan tus procesos de regeneración. De hecho, están las terapias de regeneración donde se sumergen en cubos de hielo, ¿no? Entonces, pero que sepamos que ese es uno de los factores que también en los cambios bruscos de temperatura, los cambios bruscos de Sí, no anem bé. Y esto de impacto, volvemos a lo mismo. No. No me sirve el caminar, necesita ser de impacto. ¿Impacto qué significa? El saltar, Claro, no anem bé. Entiendo que la meva edat biològica em sembla que de moment aquí no disminuirà. Un següent pregunta. No, pero bueno, sí es verdad que de última, si no es uno de alto impacto, me conformo con algún ejercicio habitual que tú puedas hacer con tus características, pero sí tenerlo en cuenta. No querer o pretender o exigirle al cuerpo que revitalice y rejuvenezca solo con lo que a mí me interesa. Me interesa solo, no que tengan que hacer dieta, no que tengan que dormir mejor, no que tengan que hacer esto. Y de ese listadito de cosas para hacer, hago la mitad y la respuesta va a ser la mitad. I, clar, córrer està considerat alt impacte? Córrer? No, tampoc. Deixem-ho, passem a una altra pregunta. Dormir menys de 6 hores acelera l'envelliment celular. Sí, recordemos que por la noche el cuerpo tiene un ritmo circadiano. Nosotros hormonalmente nos manejamos de manera distinta a la mañana, a la tarde y a la noche. A la mañana tenemos un cortisol muy elevado que va a sobrellevar todo un día por delante. A la tarde ese cortisol se va bajando y por la noche debería disminuir a tal punto para que le dé paso a la melatonina y las hormonas del descanso y de reparación. Claro. Que es cuando ya por la tarde, 6, 7 de la noche, ya empieza a cambiar las hormonas, ¿no? Eso es lo fisiológico, es que después por un estrés crónico están las hormonas dadas vuelta, no duermo, el cortisol está elevado todo el día cuando no debería estarlo, bueno, en fin. Pero voy a que este es el ciclo circadiano, ¿no? Es decir, vamos cambiando hormonalmente. Ahora bien, por la noche, como hay procesos que pasan por el día y que deben activarse para sobrellevar el día, por la noche también hay otros procesos que nos ayudan a regenerar. Cuando yo estoy durmiendo, que ya de por sí el sueño tiene etapas, donde también llegamos al sueño profundo y ahí es donde liberamos en los hombres la testosterona, donde alcalinizamos el cuerpo, donde la célula por la noche libera al torrente sanguíneo toxinas, desechos metabólicos propias de su funcionamiento, las libera a la sangre, circulan
hasta que salen por la primera orina de la mañana. Por eso la orina de la mañana tiene un pH muy distinto al resto de las otras. Está més Tiene una concentrada, toxicidad, sí. y tiene una toxicidad distinta a las de las otras, porque durante la noche el cuerpo se desintoxicó. Interesante, sí. Cambió y liberó al torrente sanguíneo las sustancias tóxicas propias del cuerpo. Ui, A Déu eso- meu, avui... Dile que ahora estamos hablando de esto. Sí. Ahora no. Entonces, claro, recordar eso, que Bueno, por no la importa noche tanto. nos desintoxicamos. Por lo tanto, ¿qué mejor si quiero desintoxicar el cuerpo? Sí, sí. O mejor dicho, si ya que eso lo hace de manera normal por la noche, ayudémoslo a que el alimento o cualquier sustancia o fruto que pueda comer por la noche, a colaborar esa desintoxicación natural del cuerpo. Entonces, por la noche no le estoy dando comidas con grasa, comidas muy calóricas, comidas donde el cuerpo tiene que estar haciendo todo un cambio, una maquinaria activada, donde por la noche necesita otra cosa, necesita que lo ayudes a descansar, necesita que los ayudes a desinflamar o desintoxicar, y no optemos por unos alimentos que contrarrestan este efecto fisiológico, ¿no? Clar. I quantes hores, quin és el mínim d'hores que hauríem de dormir per tenir un descans reparador, antioxidant i que ens ajudés a disminuir la nostra edat biològica? El mínim. Eso debería haber, yo creo que ahí es donde escuchemos al cuerpo. Porque sí es verdad que fisiológicamente uno ve por los libros y claro que las horas de descanso, de reparación va a ser distinta por las edades. En una edad, en un niño va a ser muy distinta. Sí, clar. Porque su poder de regeneración es distinta a la de un adulto, por ejemplo, ¿no? Por eso esto de que los niños tienen que dormir tantas horas, ¿por qué los bebés se la pasan durmiendo? Porque están en un proceso de regeneración constante, están creciendo, 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 entonces claro, están 12 horas durmiendo, 14 horas comen, duermen, que es el trabajo del bebé. Comer, dormir Com la Mini, la gosseta comer, que jo tinc. dormir y hacer caca, nada más, lo único que hace. Pero voy a que esto, de que justamente su metabolismo está en un proceso que necesita el sueño para reparar. És lògic, té molta lògica. Claro, eso es primero. Sí. Después, en el adulto, y a medida que vamos envejeciendo cronológicamente, que tenemos más edad, la necesidad del sueño es más importante. Necesita mi cuerpo dormir, descansar, reparar, porque gracias a que descanso, duermo, ¿y cuántas horas? Y ahí voy, a que hay un mínimo, Ha de haber uno un mínimo, se considera a partir de 4 horas en adelante, uno dice entre 4 y 6 horas, y más si se puede. Només? 4 Pero hores? por día, 4 a 6 horas por día. A la nit, eh? Sí, por la noche. 4, Ese es otro. sí. Qué bueno, porque no es lo mismo dormir 6 horas en el día que 4 horas por la noche. Yo en el día puedo dormir 10 horas, pero como estoy contraria a mi fisiología y a mi ciclo circadiano, lo más probable es que yo no libere hormonas de reparación. Descansé, me siento mejor, recuperé energía, se activó el ATP, la mitocondria, pero no regeneré. La que regeneres és la Es la de la nocturna. noche. Prefiero dormir menos horas, en vez de 8, 4, pero de noche. Però qualitat, sí. Y hay, total, calidad y no cantidad, pero aparte es porque también fisiológicamente mi cuerpo responde distinto por la noche que en el día, porque hay un ritmo circadiano, volvemos a lo mismo. Entonces, un mínimo, y lo ideal es llegar al sueño profundo, es decir, Clar. llegar al sueño REM y decir listo, porque en ese momento se liberan un montón de hormonas, de hecho las hormonas de crecimiento fisiológicas se liberan en el periodo del sueño profundo. Por lo tanto, cuando llega al sueño profundo, que es cuando se lo considera que estoy soñando, ahí es donde empiezas a reparar heridas, cicatrices o reparas el daño celular que se provoca, porque esa es otra. Hay daño celular que se provoca de manera fisiológica. El caminar se provocan reacciones y fricciones de la articulación, el hacer un ejercicio se rompen fibras musculares y se genera ácido láctico, que es un ácido, por lo tanto acidifica la sangre. En definitiva, el cuerpo todo el día está haciendo un daño que después por la noche repara. Pero si yo no le doy los recursos, y lo más probable es que la edad biológica disminuya y empiece a envejecer celularmente. Aquí sí que provo, perquè dormo molt bé i almenys jo crec que ja he baixat 5 anys la meva edat biològica. No, pero bueno, entender eso que qué importante. Sí, es muy interesante, Porque sí. después, si yo quiero mejorar el aspecto de la salud y ni hablar Claro. de la estética, trabajan en la edad biológica. Sí, és que de fet, clar. Sabiendo sí. que era la epigenética de que el agua, los minerales,
el sueño reparador, los alimentos tienen un poder de antioxidante importante. Ahora, es lo mismo el poder de... Els aliments antiinflamatoris. Total, pero la otra pregunta es, si yo veo una lista de alimentos desinflamantes, ¿solo por comer eso me va a desinflamar? Lo más probable es que no, porque el producto es desinflamante, pero está entrando un cuerpo que no va a permitir que cumpla su potencial de desinflamación, porque depende de una absorción intestinal que no lo tienes, está muy permeable o no permite que absorba, estás muy tóxico, estás con retención de líquidos, estás inflamadísima, no duermes, estás polimedicada, con muchas enfermedades, por lo tanto, ¿te va a resultar lo mismo esta fruta a ti que a la que no tiene nada de enfermedades? No, lo más probable es que a la que no tiene enfermedades sea muy buen antioxidante, y a mí nada. Bé, doncs moltíssimes gràcies, perquè ja hem exhaurit el temps. A mi m'ha quedat clar, doctor, que tu ho compleixes tot, perquè estic seguríssima que tens una edat biològica molt per sota de l'edat cronològica. I jo, doncs, mira, en aquell camí... No, pero en algún momento podemos trabajar en ello y demostrar, mira, esta era mi edad y ahora eso está. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, un autèntic plaer. Gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Bona nit. Bona nit. I